A ver si empieza a grabar. Ahí está, empezó a grabar. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar la clase de hoy, que sería la tercera, donde vamos a trabajar la clase 4 de YouTube. Para la próxima ya directamente encaramos con la 5. Bueno, en esta clase vamos a trabajar fundamentalmente la segunda parte del texto de psicoanálisis más allá de la comprensión, ¿no? Como que la práctica semiológica del psicoanálisis estaría más allá del plano de la comprensión o el plano de la comunicación, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos cerrado un poco con las dos semiologías? La semiología que utiliza el orden médico y la semiología que utiliza el psicoanálisis, ¿no? ¿Se acuerdan que la semiología del orden médico ubica que hay una intencionalidad, dos actores conscientes, dos actores racionales, dos actores que podríamos definir como un yo y un yo espejado o un yo simétrico, ¿no? Donde el emisor y el receptor representan dos yoes plenos de conciencia y de razón que entienden un mismo código, ¿no? Están bajo una misma lógica semiológica. Entonces, y ese código está garantizado por un manual, tanto el lenguaje que hable o el manual científico que hace de complemento al lenguaje. Por ejemplo, ustedes están escuchándome y para escucharme como receptores tienen que estar en el mismo código que está garantizado por el manual de la lengua española. Pero también hay otros manuales accesorios en el sentido de que estamos hablando del psicoanálisis, tienen que saber ciertos conceptos, ¿está? Es decir, en esa idea de yo y emisor y receptor, todos tenemos que convenir, estamos bajo el mismo código y bajo el mismo metalenguaje, ¿no? Como garantía simbólica. ¿Se acuerdan que en la experiencia de la semiología que utiliza el psicoanálisis, el signo va más allá del código, ¿no? El significante revela tener otra significación más allá del código. En sí, se descompleta como signo. Si el signo está abrochado, significante y significado. En el caso de lo que trabaja el psicoanálisis, el significante revela tener otros nexos que completan el sentido o el significado del código. ¿Está? Bien. A ver, ¿alguna pregunta a partir de ahí? ¿Quieren retomar algo de la clase anterior? Si no, continúo un poquito más y abrimos las preguntas. A ver. Algo que haya quedado de la clase anterior, haya que alguien quiera preguntarme algo de eso. Bueno, seguimos entonces. Como está en el cuadro, podríamos decir que hay dos planos. Un plano que vamos a definir como imaginario, ¿no? Y un plano simbólico. El emisor y el receptor estarían en un plano imaginario. ¿Qué quiere decir? Imaginario, como ustedes trabajan y como lo pensamos en psicoanálisis, es un plano del espejo, ¿no? Donde absolutamente en el espejo yo creo que soy idéntico al otro, ¿no? Hay una simetría absoluta con el otro, ¿sí? Yo supongo en el plano imaginario que todos me comprenden, que todos me entienden y que todos sienten lo mismo, ¿sí? En ese sentido, como decía Lacan en la cita que trabajo ahí en el YouTube o que está en el texto, suponemos que hay un significante y un significado abrochados, ¿eh? Dice Lacan, si eso existiera realmente como garantía, todos podríamos ser felices, ¿no? Sería el significante de la felicidad, porque habría un sentido idéntico para todos, ¿eh? Y en cambio acá, lo que plantea Lacan es que no haya una felicidad y que todo paciente demande ese significante ordenador que garantizaría estar bien, ser feliz, o vamos a decir la salud, como pensaría la Organización Mundial de la Salud, la completa satisfacción biopsicosocial, ¿no? Como si
hubiera un orden que podría garantizar la completa satisfacción en todos los órdenes. Como eso no existe para Lacan, siempre el psicoanálisis demuestra que hay una experiencia de desfasaje entre las palabras y las experiencias, aparece el otro plano, que es el plano simbólico, ¿no? Donde ya no está abrochada la palabra a una imagen, sino que esa imagen queda descompletada, queda fallida. Pero siempre nos ubicamos en esa tensión, ¿no? Entre el plano del entendimiento y el malentendido. Es como el ejemplo que estamos haciendo ahora. Yo le digo, ¿ustedes me entienden? Y recién pregunté, ¿me entienden? ¿Hay alguna pregunta? Nadie contesta, yo supongo que me entienden, es mi ilusión. Vamos a ver que siempre hay un plano del malentendimiento. Y ese plano del malentendimiento tiene un montón de significaciones. Puede ser que reprobes o que entiendas algo más que yo de lo que quería decir. O encuentres un sentido de lo que yo no hubiera pensado de lo que estoy diciendo. Puede haber algo que sume o algo que reste, ¿no? Ese plano, siempre este movimiento, este giro, genera una diferencia. En este plano de lo imaginario nunca hay una diferencia. ¿Eh? Nunca hay una diferencia. En el otro sí hay una diferencia, como demasía, que es lo que llamamos sexualidad. La representación sexual, esa carga sexual, es lo que aparece como demasía en el tragar o en la pierna, y eso descompleta el código, descompleta la imagen de semejanza, ¿no? Es donde Lacan decía, está el malentendido. Bueno, voy un poco rápido, pero ahí si alguno me detiene, yo porque hay muchas cosas que ya están dichas y escritas, ¿no? La idea de que en el plano imaginario los que están en la escena de la comunicación son semejantes, reversibles. También yo como emisor, si alguien habla, me ubica como receptor y el que estaba como receptor aparece como emisor. Es decir, como que seríamos individuos idénticos. Y básicamente nos complementamos, ¿no? Siempre la idea de complemento es la relación entre dos. ¿Sí? Y esta relación entre dos siempre es correspondida plenamente. No hay ninguna diferencia que pueda producirse. Por eso en el plano simbólico no hay una idea de complemento, sino la idea de suplemento. Es decir, el lenguaje viene a, como representación de lo sexual, en el orden simbólico, viene a generar un suplemento, es decir, algo que intenta complementar y al mismo tiempo denuncia la incompletud o la imposibilidad. Es una paradoja. Es lo que intenta suturar la diferencia, la incomprensión, pero al mismo tiempo la denuncia. Es como dije recién, ¿me comprenden? Si nadie dice nada, no pasa nada. Pero si alguien habla, vamos a ver que no estamos comprendiendo lo que queremos comprender cada uno. Entonces, ahí el lenguaje va a denunciar que no nos entendemos, al mismo tiempo en que intentamos entendernos. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Lacan lo grafica con un adverbio que se llama aún, que es el título del seminario 20, que se llama encore en francés. Él dice, aunque yo no lo entienda o no me entienda, aún hablo, aún intento clarificar, ¿no? Esto como pasa también en la experiencia clínica, ¿no? Como los dichos. Más intenta aclarar a alguien, más oscurece, más metido está en el inconsciente. Bueno, ese aún encore, es ese punto de terceridad, de suplemento. Lacan también utiliza una homofonía entre encore y encore, en cuerpo. Es decir, como que aún hablo porque aparece ese cuerpo que produce la diferencia con el otro, como el tragar, y al mismo tiempo es el cuerpo erógeno, en cuerpo. Siempre el suplemento es eso, como cuerpo sexualizado, que aparece ahí interrumpiendo la continuidad de la transmisión, la continuidad de la complementación.
¿no? Cuando alguien está hablando, muchas veces pasa en la clínica y es necesario que pase. Cuando alguien está hablando y algo lo interrumpe de su propio cuerpo, ¿eh? Como un gesto de dolor, como un gesto de angustia, hasta como que me perdí en lo que estaba diciendo. ¿Eh? Es muy importante que alguien, cuando esté en una sesión, pueda marcar esa interrupción, que es la presencia de su cuerpo. Porque ahí marca que algo está referenciando a otro código que no es el código del lenguaje que estamos hablando. ¿Eh? Esa es una muy buena referencia a lo que dice Lacan y que es muy útil para tener cuando alguien trabaja. Es decir, si alguien habla y no se detiene, no hay nada que lo interrumpe de su propio cuerpo, es porque ese discurso no tiene efectos. A ver, ¿alguna pregunta ahí? Profe, perdón, Sí, medio un ejemplo burdo, pero ¿puede ser sí, llorar en una sesión? O sea, cuando uno está totalmente. hablando y de golpe irrumpe el llanto. Sí, sí, Mm. el llanto. Eh, Muchas veces alguien La está contando risa. algo, la risa. Hay algo que lo afecta de alguna manera. Mira, Roland Barthes daba un ejemplo muy interesante también que se da en la lectura. Mira cuando uno lee y no se para, no para. Ujú. Como si eso, entendí todo, o como si eso no. Dice, una buena lectura que nos alcanza, como decía antes, dice él, es aquello que salta a la vista. Viste cuando estás leyendo algo y tenés que levantar la vista porque decís, ¿qué dice? Mm, ¿Qué dice? O me vuelve otra renglón atrás y digo, a ver, ¿qué quiso decir con esto? ¿Por qué? A ver. Si hay una lectura que no salta a la vista, que no te afecta en el cuerpo, si tenés que levantar la vista, es porque algo, ¿viste? No te está afectando. Bueno, en la experiencia de análisis también, ¿no? mm, Muchas veces que alguien pueda aparecer ese cuerpo como ese tercero que tendría que estar ahí, y no es algo que está siempre, que implique que tengamos cuerpo, no implica que eso esté para el psicoanálisis siempre presente. claro. Yo ahora con vos tengo cuerpo y vos también, pero no implica que eso esté siempre presente. Está Claro. presente en tanto interrumpe esa idea de comunicación. ¿Eh? Hay Mm, algo que te acontece a vos y no acontece al otro, y eso es mm, incomunicable. ujú. A ver, otra pregunta. A ver, esta idea de suplementariedad también supone que el lenguaje ahí entra en un plano de mentira. ¿Eh? En la comunicación, nada miente. Hay una relación de causa y efecto. ¿Eh? Por eso también lo digo a la idea de comunicación, y muchas veces se pensaba la comunicación humana como una comunicación más compleja, pero idéntica al animal. ¿Vieron? En el conductismo trabaja sobre la conducta de cómo funciona la rata, cómo funciona el perro, cómo funciona la paloma, y funciona el humano, ¿no? Como si la comunicación humana sea un poquito más compleja, pero siempre es verdadera. En cambio, acá, en la experiencia que plantea el psicoanálisis, la noción de suplemento es una evidencia de que el cuerpo miente. La verdad nos miente, no sigue una verdad absoluta que estaría en el código, sino el cuerpo aparece como mentira, como engaño, como diferencia, como malentendido. Lo sexual es lo que rompe la masa. Si Freud, cito por ejemplo Freud, que es el ejemplo que da Freud, dice que la masa, lo sexual es solamente con el líder que lo aglutina, pero si en la masa alguien deseara y no es el líder, no sé, estamos saltando en una masa, en un recital, y yo me quedo mirando a una chica al lado, y me quedo mirando a esa chica y ya no me interesa el líder, eso rompe la masa. ¿Sí? Algo que discontinúa
rompe, ¿sí? Y eso no es una verdad de todos, sino la verdad mía la que está mirándola. ¿Eh? Es mi deseo el que le está mirando. Entonces, siempre, muchas veces pasa con un paciente que, como todos repetimos dicho de la televisión, de los medios, nos quejamos. ¿Sí? Eso no es una verdad que ubique la terceridad. Alguien puede quejarse de algo y no está implicándose en su síntoma. Eso no implica que tenga un síntoma, sino es cuando aparece eso que descompleta la comunicación, que descompleta lo universal o lo general, ¿sí? O un grupo, aunque no sea todo el grupo. ¿Sí? Es eso lo que llamamos suplemento. Por eso yo lo ubico también en la idea de suplemento como síntoma. Lacan ahí dice, hace su versión de la relación sexual. Dice, no hay relación proporción sexual. Y ahí aparece el síntoma. El síntoma es eso que no hace complemento entre macho y hembra. ¿Eh? Cuando algo entre los sexos no anda, no anda en nuestra diferencia sexual, aparece el síntoma. Y eso es una marca muy buena de Lacan. Lacan ahí da una cosa muy interesante, porque ubica el síntoma en un lugar estratégico. Siempre el síntoma está ahí donde lo sexual muestra que va más allá de lo genital, más allá de la relación de correspondencia, de, no sé, de media naranja, de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Es más, el amor intenta borrar, suturar esa diferencia sexual. El amor tiende a la unidad, a este punto de emisor y receptor. Profe, y es donde, perdón, donde más se Sí, ve, me parece a mí claro eso que usted decía del malentendido. Yo te dije que vos me dijiste, pero yo entendí, pero yo te exactamente. quise decir otra cosa, pero vos lloraste, pero yo lloré porque vos me dijiste, y ahí se arma que uno dice, ¿cómo puede ser que de la misma conversación salieron dos interpretaciones totalmente distintas? O no, Pero, no no, sé. sí, absolutamente. Dan ejemplo, porque en realidad, ¿cómo se sutura eso? Los dos no queremos. ¿Sí? Mientras creamos esa ilusión imaginaria que los dos no queremos, eso funciona, ¿no? Si Ujú, los dos no queremos, bueno, si creemos que los dos no creemos, estamos en el plano del imaginario. Pero cuando ujú, aparece constantemente la diferencia, ese es ese punto donde tenemos que soportar nuestra diferencia sexual. Tenemos que soportar que nuestra marca sexual no hace continuidad con el otro. claro, Por eso también en ese punto que vos traes, que es un punto de incomunicación, no hay psicología, es decir, no hay sesiones de terapia, ¿no? O no hay una práctica de terapia. Porque una práctica de terapia se pondría que los dos pensamos lo mismo y sentimos lo mismo. Y los dos podemos encontrar un amor que nos haga a los dos uno. ¿Sí? ujú, Pero acá, clínicamente, muchas veces yo no trabajo con parejas. Obviamente que mis pacientes hablan siempre de sus parejas. Pero no claro, hablo con las parejas. Porque en realidad no hay posibilidad de ubicar un lugar donde los dos seamos uno. Esa es la ilusión del amor. Sí, yo sé que todos tenemos la ilusión del amor. Pero en realidad lo que trabajo es ese punto de que sea soportable esa diferencia sexual, ese claro. suplemento. ¿Sí? Que particularmente es muy curioso porque Lacan dice, la relación del hombre heterosexual con la mujer, ese suplemento es el síntoma. Dice, el hombre tiene un síntoma, el hombre heterosexual tiene un síntoma que sale de boca de una mujer. ¿No? Pero fíjense que Lacan dice que, con esto me estoy yendo un poco del tema, pero va ahí un poco esta cuestión, de que el síntoma de la mujer en relación a un hombre no está en el hombre. Yo recién decía, el síntoma de un hombre sale de boca de una mujer y aparece siempre puesto en el cuerpo de la mujer o como
dicho de la mujer, como dicen muchos, bueno, un clásico. ¿Y usted por qué viene? Y porque me manda mi mujer, o me manda mi novia, o me manda mi mamá. ¿No? En cambio, en la mujer, lo que Freud le cuesta mucho reconocer, y si ustedes leen Dora van a ver que esto es clarísimo, es que el síntoma no está puesto en el partener sexual, ¿sí? Sino aparece en otra mujer. Ya durante todo el año vamos a trabajar un poco. Como el suplemento no aparece en el partener sexual, sino aparece en otra mujer. Y en Dora es clarísimo esto. Pero ven que la noción de suplemento es fundamental para nosotros, como una representación simbólica que está embarazada, representa en demasía, representa en su imposibilidad y en su dificultad el sexo. Bien. Ahí también ubica lo del tiempo, lo digo rápidamente, pero es decir, para la comunicación el tiempo es reversible. Uno puede aclarar, volver atrás, ¿sí? Como que constantemente puede solucionar lo que se plantea en la comunicación si encuentra el error. En cambio, acá existiría el acto repetitivo. Yo puse ahí. Algo de esto hablamos la próxima, vamos a seguir hablando. Pero yo diría que en el plano de lo simbólico, cuando alguien dice algo, cuando alguien mete la pata, no puede volver atrás, aunque intente. Y más intenta volver atrás, más mete la pata, ¿no? O sea, más clara oscurece. Es decir, esto también es un efecto del suplemento sexual, de ese elemento simbólico. Cuando aparece es imposible volver atrás. Es más, es un acto. El acto es aquello que marca un antes y un después. Lo que sí tiene que ver que ese acto repite algo del pasado. Por eso es un acto repetitivo. ¿Se entendió ahí? A ver, ¿alguna pregunta? Profe, Sí, yo lo pensaba en el ejemplo cuando se da en una charla, por ejemplo, sí, una persona le comenta a la otra la situación de un tercero y esa otra persona responde a, sí, lo entiendo, entiendo esa situación, como poniéndose en el lugar de la otra persona. sí. Y, y lo pensaba en el hecho de que se da que cuando se sigue hablando sobre el tema, termina siendo la situación ese quien lo entiende al tercero, los ejemplos o la forma de expresarlo que tiene termina siendo más su situación que la del otro. Exactamente, sí, sí, sí. A ver, lo que ustedes hay que entender en la lógica de lo imaginario, porque funciona, bueno, estamos comunicando ahora, pero también entenderla implica saber esos puntos donde muestra la otra escena, y a nosotros nos interesa la otra escena, ¿sí? Esta que decimos, al final, el, muchas veces hablando de un tercero, muestra algo que no pensaba decir. Eso pasa muchas veces, lo que vos decís en una comunicación con alguien, pasa muchas veces con un paciente. Hay muchos pacientes que están hablando de otro, pero en realidad vos te estás dando cuenta que está hablando de él. ¿Eh? Claro. El tema es cómo intersectar eso. Es decir, ¿y esto que está diciendo? ¿Tiene que ver con algo suyo? O, a ver, ¿se entiende? Porque muchas veces, Ahora, si alguien dijera, miren, yo tengo que hablar de mí. Hay mucha gente que empieza a hablar de los otros, o habla mucho de los otros, y uno piensa que está hablando de los otros. Pero muchas veces está hablando de algo que no puede decir a título propio. ¿No? Por eso siempre el tercer elemento, denuncia ese elemento de su propio cuerpo. ahora, Es más, profe, sí, dale. ambos planos funcionan en simultáneo, ¿no? Porque en tanto uno Sí, se busca identificar con el otro, termina eh, desde el otro plano simbolizando o contando su historia en sí. sí, bien. Ahí me das una buena excusa, porque en realidad no es que uno excluya el plano imaginario, debe Claro. valerse del plano imaginario. Si alguien no habla,
no hay posibilidad de entrar en otro plano. ¿Entendés? Ahora, nosotros también podríamos hacer, este es el plano donde el otro cree que como emisor, alguien lo escucha como receptor y sabe, ¿no? El plano imaginario es que yo soy un sujeto supuesto saber, ¿no? Eso es imaginario también, ¿sí? Ese plano imaginario tiene que existir. Si alguien no cree que que yo sé algo, ¿para qué me va a hablar? Entonces me habla porque cree que yo sé algo, ¿sí? ¿Se puede Pero decir para qué entonces que el plano de lo simbólico se sostiene desde la lógica de lo imaginario? sí, totalmente, Ok, totalmente. Esto es lo que estamos era, planteando como enseñanza. No es que es excluyendo lo imaginario. era la duda que tenía. Gracias. Bien, Profe, perfecto. Sí, pero el hecho del no hablar, del no querer comunicar algo, ¿no implica también un acto en sí? pero si está entre algo que se estaba comunicando. ¿Cómo? A ver, si yo voy a una sesión y voy porque me manda mi mamá, o me manda mi mujer, o voy porque tengo que ir, ¿y qué de qué va a hablar? Y no sé, voy porque debo. Ese silencio no aporta nada. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Muchos pacientes vienen y dicen, no, yo soy estudiante de psicología y quiero saber lo que es el psicoanálisis. ¿Y a usted qué le pasa? No, a mí no me pasa nada, pero yo quiero saber lo que es el psicoanálisis. Bueno, a mí no pasa nada. ¿Sí? Es como, sí. Lo que vos digas es que alguien interrumpa algo, diga, viene hablando de algo y esto no lo hablo, ¿sí? Y esto no lo digo. Ese silencio sí tiene significación. Si vos lo sabés usar, ¿no? ¿Se Sí, entiende? sí. Si vos lo Sí, obligás a hablar, lo obligás en el plano simbólico a decir, en el plano imaginario a decir, dígame lo que usted me va a decir. Y por ahí muchas veces nos conviene no insistir muchas veces en eso. Cuando alguien venía contando algo, dice, yo de esto no voy a hablar. Bueno, uno no tiene que incentivar el plano imaginario. Porque si no, te va a hablar porque a vos te interesa como analista, porque se lo estás pidiendo. Muchas veces hay mucha gente que no toma su tiempo para hablar. Pero eso lo tenés que registrar vos. Ese silencio o esa interrupción lo tenés que registrar. ¿Por qué? Porque en otra sesión, en otro momento, alguien puede volver a hablar y puede encontrarse con el mismo punto y le puede decir, ah, eso tiene que ver con lo que usted no me va a decir. Y ahí puede haber otro agujero. Es decir, uno intenta que esto gire. Sí, primero tiene que estar el plano imaginario, pero nuestra intención es que nuestra intervención como puntuación haga que eso gire. ¿Sí? Como en el ejemplo, como la pregunta tonta que le hago, ¿no? ¿Usted qué otra cosa no traga? Bueno, ahí uno intenta eso, pero es sobre el plano imaginario. ¿Eh? Es decir, es lo que llamaríamos, bueno, decir, eso sobre el plano de la comunicación y la creencia. Por eso es importante que alguien me suponga que yo lo voy a ayudar, alguien suponga que yo lo escucho, alguien suponga que yo lo entiendo. ¿Sí? Es importante la suposición, pero para desde ahí mover. ¿Sí? Pero si no hay esa suposición, no hay nada. ¿Se entendió? Profe, y en esa suposición jugaría Sí. también el tema del sujeto supuesto saber como principio de la transferencia o no viene, digamos, a eso. Sí, es lo que estoy diciendo. El sujeto supuesto saber es una condición de la transferencia, pero es la condición también de la caída. Es decir, no hay transferencia si no hay una suposición de que el otro sabe. ¿Sí? Pero la transferencia se evidencia cuando el otro se cae de ese lugar. ¿Sí? A ver, tiene que haber comunicación, emisor y receptor. Pero lo que nos interesa como efectividad es que algo del mensaje en el punto que se quiebra vuelva sobre el propio emisor. ¿Se entiende? Tiene que haber una escena de emisor y receptor, vamos a hablar en términos comunicacionales. Pero en esa escena uno tiene que buscar que algo de lo que está diciendo, el que lo está diciendo se lo escuche. ¿Por qué dijiste eso? ¿O por qué hiciste ese silencio? ¿O por qué otra cosa no traga? ¿O ¿se entiende? Por eso la famosa frase, el mensaje vuelo invertido.
Exactamente. Y volviendo, Germán hace... Perdón. Por eso la interpretación no es dar sentido. No es que el emisor y el receptor le devuelve un sentido. No. Lo que le devuelve el receptor ahí es un sinsentido para que él se escuche. Sí, dale. Germán, hablando con esto de las identificaciones, hace mención a Dora, qué lugar ocupa ella en toda su historia, y en las identificaciones y el plano imaginario es un ping-pong. A veces, cuando todo eso se desarma, como en Dora, uno no sabe dónde está el plano imaginario y se desarma. Por eso también la comunicación tiene sentido, entre comillas, pero al mismo momento falla constantemente. Bien, sí, falla. Es más, muchas veces ahí es donde se muestra la resistencia. A ver, muy bueno el ejemplo de Dora. Freud le insiste en el plano simbólico. Dice, ¿y usted qué tiene que ver con eso? ¿Usted dónde está parada? ¿Qué tiene que ver su deseo, su cuerpo ahí? ¿Sí? Y ella no le da bola, obviamente, se resiste. ¿Está? Sí, pero Freud cuando hace esa interpretación le dice, ¿usted qué tiene que ver con eso? Siempre Dora ahí muestra su resistencia. ¿Sí? Pero Freud constantemente va a buscar a ver cuál es su posición. Que son los dos planos que yo noté acá. Una cosa es lo que digo, el plano imaginario de la enunciación, que lo que importa es lo que estoy diciendo. Y otra cosa es que la interpretación, para que alguien se escuche, ubique en dónde estoy parado en lo que estoy diciendo. Freud le está preguntando siempre el plano de la enunciación. ¿Usted qué tiene que ver con eso? ¿Usted de dónde está parada para decir eso? ¿No? Vamos a tomar un ejemplo de Dora. Este hombre quiso abusar de mí. Fue al lago y me quiso dar un beso. Y uno diría, escucha eso. ¿Usted dónde está parada? Usted fue caminando al lago, aceptó la invitación, le dijo qué lindo sería ir al lago. Usted le había mandado ese mensaje medio chichoneando. ¿Y usted dónde está parada con todo eso? ¿Se entiende? Es decir, una cosa es lo que dice, y ese es el plano imaginario, y otra cosa, lo que Freud siempre le convocaba, es ¿qué tiene que ver usted con eso? ¿Dónde está parada con eso? ¿Cómo armó esa escena? ¿La escena es una escena que es inocente? ¿O de alguna manera armó esa escena y no se quiere hacer cargo de esa escena? ¿Sí? ¿Qué es la enunciación? Porque los enunciados funcionan en tanto hay una escena. ¿Sí? Y esto es lo que importa para el psicoanálisis. La escena, en tanto que la escena siempre hay una escena de un deseo sexual. A ver, ¿más preguntas? ¿Se acuerdan que, bueno, también hablamos de que la escena, siempre lo que se dice en esta escena de la enunciación y en la comunicación, siempre lo que se dice es certero, es, vamos a decir, como se diría en comunicación, asertivo. En cambio, lo sexual aparece como alusivo. Ahora hablamos que lo inconsciente aparece como poético, en el sentido de que siempre, de alguna manera, no puede referenciar lo que está diciendo. Entonces aparece como un acto poético o como un acto alusivo. Vieron que en toda escena erótica nadie dice puntualmente lo que quiere, porque si lo dice, desaparece lo erótico. Sería pornográfico. Lo pornográfico no hay nada erótico. Pero en ese sentido, aunque la pornografía hagan cosas con el sistema reproductor, no es nada alusivo, entonces no hay nada erótico ahí. No hay nada sexual en el sentido psicoanalítico. ¿Sí? Por eso, esta idea de suplemento tiene que ver con eso que está puesto en la escena, pero nadie lo nombra. ¿Sí? Directamente, porque si lo nombra directamente desaparece. A ver, ¿se entendió eso? Bueno, lo dije medio rápidamente. ¿Puede repetirlo esa última, profe? Que
lo sexual solamente se puede decir alusivamente. Como una alusión, porque no puede ser dicho positivamente. A ver, cada vez que había una escena erótica de Elizabeth, aparecía una alusión. ¿Cuál es la alusión? El dolor en la pierna. ¿Y la dolor en la pierna qué? Y no sabemos, ¿no? No se refiere lo sexual, pero no puede ser dicho, aparece como dolor. Es una alusión. ¿Se entiende? O sea, no hay una comunicación ahí. Pero indudablemente hay una alusión a algo sexual en esa escena de dos. ¿Se entiende? No es que Doda, cuando Elizabeth cada vez que encontraba un hombre, decía todo lo que quería, ¿no? Y estaba claro. No, cada vez que había un hombre le dolía la pierna, si le gustaba. ¿Se entiende lo que dije? Eso, Rocío, ¿cómo es tu nombre? Sí, profe, se entiende. Perdón, justo estaba anotando. Dale. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta ahí? Verónica consulta en qué texto puede encontrar esto que está diciendo, pero le iba a responder que sea un poco más específico. Pues estamos hablando ahí como que de Yo varias cosas. hablo varias veces en el libro mío de alusión. De alusión hablo varias veces. O de acto poético. Creo que en el texto hablo de alusión. Lo sexual como algo que uno hace alusión. Claro. O en algo que se dice en el contexto de enunciación, por ejemplo. ¿Sí? A ver, porque ahí aparece, voy a complicar más todavía, pero en realidad aparece el objeto A en el plano simbólico. Porque es eso que aparece como semblante de eso que no tiene ni palabra ni imagen. ¿Qué es lo sexual? Lo que no tiene palabra e imagen. ¿Sí? Lo que le falta una palabra y es el punto ciego de la imagen. ¿Qué soy yo sexualmente? Pero aparece como semblante, como apariencia en la escena. Dolor en la pierna, el caballo, la rata. Cada neurótico en la escena pone un objeto que hace alusión de eso que no se puede ni ver ni nombrar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? Eso es el objeto A para Lacan. El objeto A es eso que hace semblante, apariencia, de eso que no tiene ni imagen ni tiene representación. Y al mismo tiempo pone algo real en juego en el sentido de mis pasiones, de mi pulsión. ¿Sí? Que está acá. De mi división, mi pulsión. Profe, si quiere Sí, mostrarme un poco el cuadro más de cerca. sí. Yo hice una pequeña modificación en lo que está hecho, que puse arriba la división como sujeto de la pulsión. ¿No? ¿Se ve ahí? El cuadro es lo mismo que... ¿Se vio ahí, Ana? Perdón. Sí, profe. Bueno, yo lo había mostrado al principio, por eso. Lo que ubico como división, también ubico la carga pulsional, como sujeto dividido en relación a la demanda, como lo escribe Lacan. Néstor, de Ahí, última sí. después mandame una foto y lo subimos. No, pero es lo mismo que ustedes tienen, no agrego nada. Listo. Eso, Y Sol consulta cómo sí. será esta alusión de lo sexual en la neurosis obsesiva. Y la neurosis obsesiva es aquello que genera el aturdimiento de lo simbólico, ¿no? Con distintas variantes. Es eso que no puede ser dicho, o que dice pero no puede nunca explicar, o aquello que le genera un límite en las palabras y su acción, es decir, lo que llamaba Freud el tabú del contacto, sino yo eso no lo puedo tocar, ese tema no lo puedo hablar, ese tema no lo puedo tocar, ¿no? Siempre es eso que genera como un frenesí, una tensión absoluta en el relato. Hasta muchas veces lo detiene o lo acelera, lo trastoca, para decirlo así, ¿sí? En el relato. En el caso de la histeria es lo que aparece como
sensación en el cuerpo y irrupción como ruptura del relato a partir de lo que se siente en el cuerpo. Claro, profe. No Sí. sé si se me escucha. En la Sí, te neurosis escucho. obsesiva se mantiene quizás un poco más en lo psíquico, ¿o no? A diferencia de la histeria, No, es que todo por ahí. psíquico. No, lo psíquico, ¿cómo lo entendés, Ivo? ¿Como algo mental? Sí, sí, claro, claro. O sea, me refiero más que nada a en la histeria, el hecho, por ejemplo, en Elizabeth, de que no puede caminar, por ahí se transmuda un poco más a lo corporal, ¿o no? Bien, y no hablan mucho de eso. Aparece el síntoma que la enmudece. No sé, no puedo decir nada porque siento esta parálisis. Está bien. Pero en la neurosis obsesiva sí aparece como trastoca el orden de la argumentación, el orden de... El orden. Porque hay algo que está haciendo eco. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta ahí? A ver si... Victoria pregunta si eso sería la bella indiferencia de la que habla Freud en la histeria. La bella indiferencia tiene que ver con lo que hablábamos hoy un poquito más atrás. Capaz que la pregunta refiere a algo más atrás. En este sentido de, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Sí? La bella indiferencia, el alma bella que dice Lacan, que lo toma de los clásicos, es como esa alma que siempre está en las distintas escenas y no sabe por qué le pasa lo que le pasa. ¿No? No, yo no hice nada para que me pase esto. Esa bella indiferencia es eso de que alguien no se hace cargo de qué lugar tiene en la escena. ¿Sí? En la escena de enunciación. ¿Sí? En ese sentido, sí. Claramente la referencia del alma bella o de la bella indiferencia como alguien que se desentiende, desconoce, niega. Hoy un poco acá está puesto lo de desconocer. Desconoce qué lugar tiene en el orden de la escena, que sería un orden simbólico. Porque acá ubicaríamos que la conciencia y la razón es lo que importa en el plano imaginario. Y en el plano de lo simbólico es el desconocimiento. Es como eso que está ahí, yo construí un sistema de negaciones. ¿Sí? Lo que hemos trabajado y por ahí aparece en el texto, varias veces explicado. Es decir, que lo que aparece en el plano simbólico no es algo que ignora el sujeto, como si nunca se hubiera inscripto, sino es que algo que se inscribió, ¿sí? Algo que produjo una marca, pero el sujeto al mismo tiempo la desconoce, la niega. ¿Sí? ¿Pregunta? A ver. ¿La alusión de lo sexual se sostiene entonces en los síntomas? Preguntan. Sí, el síntoma es una alusión de lo sexual. El síntoma es un objeto A. Es el semblante de lo sexual. Es la apariencia de eso que no tiene apariencia. Es el nombre de lo que no tiene nombre. A decirlo así. Cuando digo alusión, es algo que podemos homologar al semblante, a la apariencia del punto del vacío de lo simbólico y lo imaginario. ¿Qué es lo que está siempre en la escena erótica? Uno juega a apariencias. ¿No? Cuando uno seduce al otro, y se deja seducir y en otro momento, juega a una escena de alusiones. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el valor fálico, es lo sexual. Y solamente hay apariencias fálicas, no más que eso. Desde ahora estoy viendo la foto tuya, no sé. Y estás pintada, y cada uno, pintarse es una alusión a algo sexual, pero no más que eso, pintarse. Sí, siempre hay una alusión, el investirse, el decir algo que siempre tenga una referencia equívoca, el doble sentido. Es este juego constantemente donde lo sexual nunca puede ser dicho, pero aún ancor seguimos hablando y seguimos mostrando una imagen. Profe, perdón que Sí, interrumpa. Hay una escena en la película Mente Brillante
que él, digamos, justamente como no, por no hacer esto de seducir a la chica a la que quiere seducir en el bar, no sé si se acuerda, como él es Sí, tan explícito, sí. se liga una cachetada, en vez de acceder a la chica, porque le dice, yo te podría decir que de aquí nos podemos tomar no sé qué y después irnos juntos, y como le dice, ahorrémonos todo esto y vamos a los bifes. Y claro, Claro, yo meto, a la chica le cae tan mal que se enoja, lo putea, le pega, no me acuerdo qué es lo que hace. Digo, pero me acordé por esto de la alusión y que uno interpreta y el otro responde y que nunca es así directo porque, bueno, como que caería mal en principio, no sé cómo decirlo. sí, pero en ese caso, en la historia de este personaje, eh, lo que dice sin alusión es porque carece de la castración. Ujú, Él dice eso porque otro le dice tenés que decir eso. ujú, Ya vamos a trabajar la idea de la prepsicosis como una imitación de otro. Pero ujú, eso que dice no tiene ninguna referencia con su cuerpo. claro. Él debe imitar, esto es lo que se llama la imitación imaginaria del plano psicótico, que cuando se encuentra con el agujero se brota. Este personaje se brota en un momento cuando se encuentra con algo. En cambio, el neurótico, como eso está reprimido, constantemente es alusión. ¿Sí? Constantemente es alusión. Es una referencia indirecta, que no puede ser directa, jamás. Porque está reprimido, porque está la castración. Aun cuando dijera lo directo, Sí, entraríamos en lo cómico. Sí, queda mira, en el medio, siempre va a quedar a ver, ¿para qué vamos a evitar tanto? Vamos a garchar. Ah, vos me estás diciendo eso porque en realidad tenés ganas de charlar conmigo. ¿No? Uno podría decir lo mismo. Freud hace un juego ahí con un chiste, ¿no? De un chiste judío. Que dice, no, yo voy a tal lugar. Dice, no, pero vos me estás diciendo eso para que yo crea que vos vas a otro lugar porque... Y en realidad, es más, muchas veces los encuentros sexuales hoy, vamos a tomar el ejemplo hoy, claramente, la gente se encuentra para coger, ni siquiera precisa hablar. ¿Y qué pasa cuando coge? O desaparece, o alguien dice, ¿me querrá? ¿Me dejó el teléfono o no? Aunque se realice eso fáctico, uno tiene que desaparecer en el orden de los términos, no es que siguen siendo amigos, y si siguen siendo amigos, alguien va a decir, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Me querrá o no? Más allá de que hicimos lo que estábamos haciendo, o buscando comunicar o transmitir, ¿no? Que alguien la meta en tal lugar y otro la reciba en tal lugar. Le recomiendo una película ahí, se llama Una relación pornográfica, de Anne Fontaine. No, ahora no me acuerdo, después la paso, una película francesa. Se llama Una relación pornográfica o Una relación particular traducida, está en YouTube. Hay que ver si está completa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, sobre esto. Preguntan acá si podemos hablar de alusiones de lo sexual o es siempre una misma alusión que se presenta de diferentes formas. Siempre la ilusión es la misma y siempre es diferente. Esa es la paradoja. Lo sexual refiere siempre lo mismo, ¿por qué? Porque no tiene representación. Y siempre es diferente porque no tiene representación. Es decir, la alusión marca que falta una representación. Eso es lo mismo. Falta el uno. Eso siempre es lo mismo. Y la alusión siempre es diferente porque como no hay uno, siempre es distinta. Es la paradoja del defecto y el exceso. ¿Se entendió ahí? Es complejo, ¿no? Néstor, acá tenemos dos preguntas. Por Dale. un lado, Matías dice, ¿cómo se podría introducir la cuestión de la angustia en esto que habla sobre el síntoma
y lo alusivo Sí. de lo sexual y lo que no puede ser dicho. Y después Sol preguntó, entonces, en la psicosis, ¿qué lugar ocupa lo sexual? Respondo la última primero. Lo sexual no ocupa ningún lugar en la psicosis. Es lo que está forcluido. Ya lo trabajaremos después. ¿Tá? Pero lo sexual no se presenta como alusivo. No aparece el objeto que lo represente como objeto pulsional, el objeto A. Si va a avanzar un poco en la materia, lo va a entender, porque por eso se trabaja la idea de forclusión. Lo que construye lo alusivo es la castración. La otra pregunta, repetímela. ¿Cómo se podría introducir la cuestión de la angustia en esto que habla sobre el síntoma y lo alusivo de lo sexual y lo que no puede ser dicho? Bien. Hay tres posiciones posibles. La alusión como sublimación. ¿Sí? Cuando hablamos de alusión estamos diciendo, bueno, alguien inventa algo donde no hay una forma de decir. Si no puede inventar algo, ¿qué hace? Puede hacer un síntoma. Fíjense que todos los síntomas que traen los pacientes de Freud tienen que ver con algo de la alusión sexual. Alguien tiene que elegir un hombre, ¿no? Con respecto al deseo del padre, como Elizabeth. Un hombre tiene que elegir una mujer con quien casarse, en función de la historia del padre, como el hombre de las ratas. ¿Sí? O Dora tiene que ver cómo representa la relación entre un hombre y una mujer en función de el engaño del padre con su madre con respecto a la señora K y cómo representar qué lugar tiene ella en relación al señor K cuando el señor K le dice que su mujer no le interesa, toda una novela, todo un juego novelesco ahí. Fíjense que de alguna manera el síntoma aparece cuando hay que representar la alusión sexual y no se puede inventar otra cosa. Y si no hay síntoma y si no hay alusión, hay angustia. Es decir, eso sexual queda sin representación y me angustia. ¿Sí? Ahí puse en serie la angustia, el síntoma y la sublimación. Como tres variantes posibles. Habría una cuarta que es la inhibición. ¿Otra pregunta? Profe, yo le quería preguntar sobre lo que estábamos hablando recién del objeto A. Sí. En la neurosis obsesiva, ¿este objeto sería la compulsión a la repetición, digamos, lo que se transforma en una obsesión? Digamos, A ver, el objeto A es eso que se... Vamos a ponerlo así. ¿Se ve ahí un cuadrito? Sí, ¿Que profe, se dibujé? ve. Bien. A ver, el yo primero era todo otro, ¿no? ¿Se acuerdan del narcisismo primario? Yo ideal. ¿Sí? Yo ideal, otro. La castración hace que yo me separe y se constituye el yo. ¿Sí? El otro se separa, pero algo del otro queda más allá de mí, yo como intersección. Eso es el inconsciente. ¿Sí? El inconsciente es el discurso del otro. Fíjense que al lado tengo la referencia al discurso del otro. El discurso del otro estaría acá. El tema es que yo era un objeto en el otro. Ese objeto se pierde, pero queda como un resto que anda circulando. ¿Sí? Cuando yo me enamoro de alguien, me pregunto, ¿qué soy para el otro? Y aparece ese resto. ¿Sí? Y sobre ese resto, yo pongo un síntoma. Es decir, queda
un resto de lo que yo era originalmente, cae un resto de lo que yo era en ese origen, y ese resto va a estar dando vuelta a mi fantasía. En esa fantasía va a estar dando vuelta ese resto que yo era. Cada vez que me enamoro, cada vez que deseo algo, me voy a preguntar qué soy en el otro, y va a tener que ver con esa caída originaria. ¿Sí? Entonces, el síntoma va a aparecer nombrando eso que yo era para el otro, de una manera enigmática, sintomática. Cada uno va, y esto lo vamos a trabajar durante el año, ya van a ir viendo, si alguno ve las clases más adelante, va a ir viendo cómo cada uno, de alguna manera, escenifica el objeto eso en su fantasía. ¿Sí? No me quiero anticipar porque lo vamos a trabajar. En la psicosis, como no hay castración, no hay un resto que opere en mi relación con el otro. ¿Sí? Por eso, como daba el ejemplo de la compañera, en la mente brillante, él encara a una mina y le dice obscenamente lo que tiene que hacer, porque el otro se lo dijo. Pero eso no le afecta a él, no le hace preguntarse qué pensará esta chica de mí. ¿Sí? Hace algo correcto, nada más. Por Algo eso, que hacen todos. profe, la Sí. cuestión de la literalidad en la psicosis, o sea, en el discurso del psicótico, y que el neurótico supone, y por eso ahí se hace objeto de deseo del otro, se identifica con el objeto que le falta al otro. Antes de Exactamente. qué quieres, y bueno. En la psicosis hay literalidad. Por eso, si uno no entiende, y hay que entender muy bien los mecanismos de la psicosis, porque si no hay identificación posible, no hay sanata posible. Yo entiendo por qué está delirando. No se entiende el delirio. Por eso, muchas veces, alguien sin estudiar, o mal estudiado, o mal formado, atiende paciente y más o menos, sí, le dice cosas que le parecen, le dice cosas que le repite texto, y andan ahí, viste, atendiendo gente, pero porque puede operar desde un lugar donde comprende alguna cosa y cree que lo que le sirve a él le sirve al otro. ¿Eh? Pero en cambio en la psicosis es muy complejo atender una psicosis cuando lo que viene como relato no tiene ninguna similitud, ni ninguna referencia, ni ninguna alusión a nada. Hay una literalidad, pero que es ajena totalmente al sentido común. A ver, ¿más preguntas? Bueno, sigo y termino un poquito, a ver qué me falta del cuadro. Bueno, dije casi todo. Falta lo que yo puse ahí. Néstor, Sí. antes de que sigas, justo pregunta, ¿cómo se transforma esa literalidad si es ajena al sentido común? No se transforma. Esa literalidad no tiene lugar. No tiene lugar en el discurso con nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, Disculpe, profesor. ustedes van a leer algo literal. Esto. Las confesiones de Reber respecto de su relación con Dios. ¿No? Eso es literal. Eso no tiene lugar, pero ustedes cuando lo escuchan le dan un lugar. Pero ahí no tienen ninguna sanción, ninguna interpretación. Ubicaría la técnica de otra manera. Ya que trabajaremos, que la técnica que estamos trabajando nosotros acá, en la psicosis no funciona. Es decir, en la psicosis no hay este punto de intersección. Ya vamos a ver más adelante cómo queda el cuadro en la psicosis. ¿Tá? Ya lo vamos a trabajar, no se hagan problema. Pero este cuadro queda totalmente trastocado en la psicosis. Sí, iba a decir algo. Justo. No, simplemente cómo se conforma, pero sí entiendo por dónde va y que lo vamos a Está abordar bien, después. perfecto. Era más una cuestión de cómo se transmite ese código que se puede tomar literalmente sin eso común, pero es capaz que una lectura muy que le falta cierta Pero es profundidad. un código fuera de todo código.
A ver, lo que trabajamos en la neurosis es que el código común siempre está como en tensión con el código inconsciente, ¿sí? Como ese movimiento que Lacan llamaba apertura y cierre del inconsciente, ¿no? Que hablamos en una sesión y hablamos, y muchas veces hablamos de otra cosa que está siempre como intersección. ¿Vieron como en el amor? Nos hablamos, pero en un momento decir, pero este me está diciendo lo que me quiere decir o me está tirando onda. O este me está, no sé, en la clase fue, me dijo algo, pero me estaba hablando de la clase o, no sé, me estaba pidiendo el número de teléfono porque quiere invitarme a salir. ¿Sí? Siempre la alusión es como el doble juego, ¿no? De la escena del sentido común y la escena erótica o la división sexual de cada uno que está dentro, ¿no? En cambio, en la psicosis, lo que aparece como delirio está fuera de toda escena. Es como un código fuera de todos los códigos. ¿Sí? Después veremos ver qué hacer con ese código que está fuera de todos los códigos. ¿Sí? Bueno, a ver, otra pregunta. Tenemos dos también respecto de la psicosis. Paula, entiendo que dice, ¿cuál sería el objetivo del trabajo analítico con una psicosis? Y Diana dice, el psicótico está fuera del código por no haber sido alojado por el otro o por no haber caído de ese lugar. Muy bien, lo que dijo está bien, correcto. Puede haber sido que nadie lo alojó o que alguien no lo castró en ese código, ¿sí? No le generó un vacío para evitar ese código en el cual fue incluido. Entonces, vamos a ver que hay alguien que no se inscribió en ningún código, estaría en el campo de la, vamos a trabajar esquizofrenia, y alguien que fue incluido pero nunca hubo un límite en ese código, vamos a ver que es el campo de la paranoia. Pero eso lo trabajaremos más adelante, no hay problema. No se preocupen, yo lo ubico acá. ¿Y después cuál fue la primera pregunta? ¿Cuál sería el objetivo del trabajo analítico con una psicosis? Estabilizarla en tanto eso que es su exclusión, su delirio, alguien lo puede escuchar, alguien le puede hacer un lugar. Eso lo tranquiliza, lo estabiliza, le permite pensar otras cosas, no solamente el delirio. Veremos que hay muchos beneficios. No es la cura lo que buscamos, sino la estabilización. Ya explicaré más largamente qué es la estabilización. Dale, ¿qué más? Y eso es todo por ahora. No sé si en el Instagram Bien. tenemos un par. No, por ahora no hay preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, voy cerrando. Yo puse acá, y ustedes van a, lo que me faltaba del cuadro, era que en el plano imaginario uno busca comunicar y transmitir. Y en el plano simbólico no busca, vamos a decir, el analista no debe orientarse por lo que transmite o comunica el paciente, sino por eso que está detrás, alusivamente, que busca reconocimiento. ¿Sí? Es eso que es la vuelta excesiva de la demanda. Es decir, en el transmitir y en el comunicar, alguien demanda algo y supuestamente puede ser satisfecho en eso que demanda. Vamos a decir, en el plano imaginario, alguien demanda y lo que demanda puede ser recibido porque es un objeto específico. No sé, si alguien viviera enfrente mío y le dijera, dame este fibrón, ese me lo doy y yo lo agarro, listo, se acabó la demanda. En transmitir y comunicar hay una satisfacción del objeto. En el plano del reconocimiento, lo que se demanda, como nos enseña Freud, en última instancia se demanda, más allá de los objetos que le pide el paciente al analista, le demanda en el fondo un objeto que está más allá de los objetos, que es mi ser. ¿Qué demanda un paciente? Demanda amor. Un paciente puede decir, demando que me entienda, demando que me quiera, demando que me dé esto, el analista me medique, me dé soluciones, me dé tips.
demanda cosas, pero esa demanda siempre no alcanza, porque lo que demanda es algo que está más allá, que es ser objeto del amor del otro, volver a ese lugar fantasiado. Es una demanda de amor, y ese amor no puede ser satisfecho, dice Freud, pero está en juego constantemente en el plano de la alusión. Es decir, Freud también entiende esa paradoja, que lo que se demanda es amor, lo que demanda el paciente no se lo puedo dar, pero no voy a trabajar si no es sosteniendo esa demanda. ¿Se entendió? Es una de las pequeñas trampas que después Lacan dice no hagan caso a la demanda porque van a quedar atrapados. Sí, pero no es sin escucharla. Claro, hay que escucharla, pero no hay que satisfacerla, no es que decía. Sí, pero no hay que Claro, satisfacerla porque es imposible en ese punto. Eso iba a preguntar, ¿qué hay que hacer con esa demanda como analista? A ver, cuando un chico viene y te dice, cómprame esto, y se lo compra. Y después dice, cómprame aquello, y se lo compra. Después dice, cómprame aquello, y lo compra. Es decir, un niño está demandando siempre algo. ¿Vos qué harías con un niño así? ¿Qué está demandando? Atención. Exactamente, dársela. Eso es lo que demanda un paciente. Atención. Reconocimiento. Lo que está en juego es el reconocimiento. Lo único que podemos satisfacer es reconocerlo. Decirle, para usted es muy importante lo que usted me está diciendo. Bueno, tomo lo que usted me da y yo se lo devuelvo. Porque lo escuché, ¿eh? Lo estoy reconociendo. Muchas veces satisfacer la demanda es no querer escucharlo, no querer reconocerlo. Doctor, dígame lo que tengo. Y usted es bipolar. Doctor, dígame qué puedo hacer. Le voy a dar 3 tips y se los doy. ¿Qué hace ese que le da lo que le pide? No lo quiere reconocer, no lo quiere escuchar. La lista lo reconoce en tanto puedes escuchar todo lo que le pide y devolverle y trabajar sobre eso. Es un trabajo arduo, reconocer a alguien. Porque no es meramente como se trataría en el padre moderno, ¿no? Darle lo que quiere. No, no, así le va a los padres modernos. Y Janina consulta, profe, ¿en la psicosis es probable que en la adultez sea castrado y se estabilice, entre comillas? No. La castración, si no se inscribió, no se inscribe más. Ya lo va a estudiar, estúdielo, empieza a estudiarlo. Neuropsicosis y defensa, empezamos por ahí. No. La castración no es algo que se castra así nomás en cualquier momento y en cualquier lugar. No. La castración es un concepto mucho más complejo. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, le dejo una tarea para hacer durante la semana. O sea que van a ver la clase 5. En referencia a lo último que dije, miren una película. Les recomiendo una película para que miren como tarea. Sobre el reconocimiento, el objeto A y el semblante. Todo lo que hablamos hoy. Les recomiendo una película, se llama El Ciudadano Kane, de Orson Welles. Está en YouTube, está en todos lados. Es una película, es considerada la mejor película de la historia. Muy buena peli, profe. Gracias por la recomendación. Exactamente. Bueno, y van a entender una cuestión del reconocimiento y el objeto. Ahí el objeto tiene un nombre. Rosebud. Por eso lo puse ahí. Rosebud. Bueno, fíjense qué es Rosebud. Así van a entender un poco también todo el trabajo que estuvimos haciendo hoy. La película se llama El Ciudadano Kane, o El Ciudadano, ahí está, Citizen Kane, también aparece como Citizen, el nombre original, de Orson Welles. Creo que la película es de 1942, no se asusten, blanco y negro. ¿Sí? Una película de Estados Unidos inspirada en el impresionismo alemán. ¿Sí? Bueno, los dejo para la próxima. Trabajaremos en la clase 5. Hasta luego. Chao, profe.
Chao, Chao, profe. profe. Chao, Nos gracias. vemos. Chao.